Buenas noches. La semana pasada estuvimos hablando sobre la Biblia. A veces uno encuentra personas, sobre todo personas mayores, en las que tienen cierto temor de leer la Biblia por no comprender. Una vez inclusive una señora me decía que la Biblia no había que leerla porque había cosas que no se entendían y que uno se podía llegar a volver loco si se leía la Biblia, ¿no? Por eso en este programa nos vamos a plantear cómo leer la Biblia. Esta Biblia de la que hemos hablado la semana pasada, que es la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe, ¿no? ¿Se puede leer la Biblia? ¿Cómo hay que leer la Biblia? Es más, si queremos rezar con la Biblia, ¿cómo hacemos para rezar con la Biblia? Bienvenidos a Cuestión de Fe. Ascoltate Gesù. E questo non lo dice il Papa, lo dice Dio Padre. A tutti, a me, a voi, a tutti, a tutti. È come un aiuto per andare avanti. Escuchen a Jesús, y esto no lo dice el Papa, lo dice Dios Padre a todos, a mí, a ustedes, a todos, a todos. Es como una ayuda para ir adelante por el camino de la Cuaresma. Es una cosa buena tener un pequeño evangelio, pequeño, y llevarlo con nosotros en el bolsillo, en la cartera, y leer un pequeño pasaje en cualquier momento de la jornada. En cualquier momento de la jornada, yo tomo del bolsillo el evangelio y leo algo, un pequeño pasaje, y ahí está Jesús que nos habla en el evangelio. Con estas palabras, el Papa Francisco, antes de rezar la oración del Ángelus, invitó a todos a seguir cada día la voz de Dios Padre dirigida a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración. Para escuchar a Jesús, prosiguió, es necesario estar cerca de Él, seguirlo, como hacían las multitudes del Evangelio que lo reconocían por las calles de Palestina. Jesús no tenía una cátedra o un púlpito fijo, sino que era un maestro itinerante. Como los 3 discípulos, nosotros tenemos necesidad de apartarnos, de ir, de subir a la montaña en un espacio de silencio, concluyó el Papa, para volvernos a encontrar a nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Estamos en Cuestión de Fe. Veíamos recién al Papa Francisco que hace unas semanas en el Ángelus del domingo nos decía que tenemos que escuchar la palabra de Dios y que para eso sería bueno que tuviéramos un evangelio en el bolsillo y todo el tiempo estar sacándolo para leer el evangelio, para leer la Biblia en definitiva. En esta noche estamos nuevamente con el padre Marcelo Carraza, que es licenciado en Biblia, sacerdote de la diócesis de Gualeguaychú y que además integra la pastoral bíblica a nivel nacional, para conversar con él, como habíamos quedado pendiente del último programa, acerca de cómo leer la Biblia o cómo rezar con la Biblia, como decíamos en la introducción. Padre Marcelo Carraza, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿es esta una opción, lo que nos dice el Papa, de estar todo el tiempo con la Biblia, poder leer la Biblia? ¿Cómo hacemos para leer la Biblia en realidad? Bueno, justamente sí, eso es una opción, ¿no? Nosotros creemos que, como decíamos anterior, Dios toma este instrumento para hablarnos y para encontrarse con nosotros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que descubrir es que leer la Biblia o rezar con la Biblia es encontrarnos con alguien, encontrarnos con Dios, justamente. Por eso, justamente, hay que leerla. Pero cuando la leemos, tenemos que leerla, podríamos ir en el mismo espíritu en que fue escrita, es decir, en una realidad de oración, en un clima de oración, justamente pidiéndole a Dios que su espíritu nos ilumine para poder comprenderla. Eso es fundamental. ¿Cómo leer la Biblia? A veces puede estar la tentación de decir empiezo por el principio y llego hasta el final, ¿no? Es un libro bastante grande. A veces ha pasado eso, que uno le recomienda a la gente leer la Biblia y entonces dicen, bueno, lo tomo como si fuera una novela, comenzando desde el principio para, bueno, tratar de abarcar todo, y llega un punto en que uno se empantana y prácticamente no entiende nada.
Exacto, porque lógicamente no está escrito como una novela, más allá que algunos de los libros que hay, sobre todo los pequeños libros que hay, tienen el género literario novela, pero todo el libro no está pensado como una novela, ni tampoco está pensado para ser leído de esta manera. Se puede, hay que tener realmente mucha paciencia y mucha perseverancia en la lectura. Lo más recomendable a veces, si se quiere hacer una lectura más bien seguida, es comenzar por el Nuevo Testamento y luego ir hacia el Antiguo, que lógicamente, como es una cultura, está expresado en una cultura diferente a la nuestra, y por supuesto en mayor espacio de tiempo hacia nosotros, puede ser un poco más difícil. Ahora, hay muchas palabras en la Biblia que no se entienden, que por lo menos no están en nuestro lenguaje o en nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender esas palabras o qué nos quieren decir, inclusive literalmente? ¿La buscamos en un diccionario? Normalmente la Biblia católica tiene notas al pie, tienen los numeritos al pie de la página y así aparecen las notas. En las notas normalmente los términos que son muy difíciles aparecen explicados. Las notas son esto que vemos abajo, ¿cierto? Exacto, en una letrita un poquito más chica. Claro. Por ahí puede haber algunas palabras que tal vez quien no esté tan acostumbrado a la religión no las conozca, y la Biblia o el que ha traducido supone que la conocemos, ¿no? Bueno, ahí puede ser bueno un diccionario, a veces puede ayudarnos. Y si hay una frase o un párrafo donde me haga ruido, podríamos decir, ¿no? Donde no entienda, ¿no? Por ejemplo, la otra vez vos ponías el ejemplo de cuando la Biblia dice en un momento si tu mano peca es mejor que te la cortes, ¿no? Y tal vez estas cosas nos hacen ruido. ¿Cómo tener una interpretación precisamente para poder acercarnos a lo que Dios nos está diciendo realmente a través de ese texto? Siempre es bueno ayudarse. Normalmente hay comentarios que ayudan a leer la Biblia, pero tal vez teniendo en cuenta esto, que por ahí hay textos que pueden ser un poco más complejos, y si uno quiere empezar, no está tan ducho en la lectura de la Biblia, a veces es bueno seguir el ritmo que tiene la Iglesia cada domingo con los textos bíblicos. Entonces yo sé que después en la misa puedo confrontar o puedo ver qué es lo que la Iglesia dice, o la predicación del sacerdote me puede dar una idea, una pauta de que mi lectura ha sido buena. Siempre es bueno entender que, como decíamos, es un diálogo con Dios, ¿no? Y Dios, más allá que yo no entienda algún detalle, Dios me va a hablar a través, no hay que tenerle miedo a abrir. Más vale, si no entiendo, bueno, buscaré a alguien que me pueda explicar. Eso es importante. Por otro lado, también nuestras Biblias, sobre todo las Biblias católicas, tienen al comienzo de los libros una explicación. Acá estamos viendo el libro de Malaquías, ¿no es cierto? Tiene prácticamente toda una página con una introducción. Esa introducción, ¿qué es lo que dice por lo general? Esa introducción nos ubica el sentido, el mensaje, en qué época más o menos fue escrito. Malaquías es el último de los profetas. En realidad no sabemos si existió un profeta Malaquías, porque en realidad no existe el nombre Malaquías hasta que aparece como título de este libro. La palabra Malak nosotros lo traducimos como ángel, como mensajero. Claro. En realidad es eso, mi mensajero significaría si comienza el libro, pero podríamos decir que esa introducción nos ubica mínimamente en el texto, en cuál era la historia, cuál es el mensaje que quería dar el autor. Es importante tener en cuenta esto. Es muy importante tener en cuenta la historia, el cuándo se escribe, porque nos puede ayudar a descubrir el mensaje. Pero la Biblia tampoco es un cajón arqueológico. Es decir, yo no tengo que ir y decir, a ver, quiero ver qué es lo que dice el autor, qué es lo que quiso decir, y ya me quedé con eso. Porque la Biblia, eso me puede servir para que Dios me diga algo a mí, y a mi vida y a mi historia. Claro. Por eso es un libro vivo. Claro. Entonces, tratándose de palabra de Dios, ¿es necesario comprender toda la Biblia? Podríamos decir,
con nuestra inteligencia de entender todo lo que quiere decir, o a veces hay cosas que podemos dejarlas a un costado porque realmente lo que Dios me está diciendo, bueno, es una palabra o una frase que es lo que me llega al corazón. Justamente, yo lo que tengo que ir descubriendo es aquello que es importante como mensaje y mensaje para mí. Por supuesto no puedo quedarme simplemente con una subjetividad, dejar de lado un mensaje fuerte y dejar de lado, que te doy un ejemplo, ¿no? Todos conocemos la parábola del buen samaritano, aquel hombre que fue y atendió a el que había quedado en el borde del camino medio muerto. Si yo dejo de lado el hacerme prójimo de alguien, acercarme a alguien que está herido, a alguien que necesita, por quedarme con algún detalle del texto que me puede decir algo a mí, lógicamente estoy dejando un mensaje importante de lado, ¿no? Siempre que descubrir la idea principal, digamos, ¿no? Exacto, después esa idea principal o algún otro detalle me dirá algo a mi vida, ¿no? Claro. Yo decía al principio del programa que, bueno, he escuchado gente que ha dicho, bueno, que la Biblia no hay que leerla, sobre todo gente mayor, ¿no es cierto? Porque uno se puede volver loco, ¿no? O porque hay cosas que uno no las entiende, digamos, ¿no? Bueno, ¿existen esas cosas? ¿Qué pasa con esos textos que nos resultan difíciles? ¿O por qué está esta idea muchas veces de que la Biblia no es conveniente leerla? Bueno, en la antigüedad se pensaba, lamentablemente, en esto tenemos que hacer mea culpa como iglesia, si queremos, de que como la gente no iba a entender determinadas cosas, entonces era mejor que no entendiera, mejor dicho, mejor que no leyera a no entender, porque podía entender cualquier cosa. Claro. Entonces, lógicamente, los padres, cuando había una Biblia en la casa, los padres de familia, a los niños, sobre todo, les decía que eso era peligroso, ¿no? Recuerdo haber escuchado también a una señora que decía que con su hermana habían quemado una Biblia. ¿Por qué? Porque era peligrosa. Entonces, ante la cuestión y la tentación de abrirla, hicieron eso, digamos, claro, ¿no? Pero era un recurso como para decir que no me pregunten cosas molestas, ¿no? Claro. Por otro lado, la iglesia como que temía que la gente no entendiera o pudiera entender una cosa mala. Entonces, lamentablemente en eso, por ahí tal vez nos equivocamos en algún aspecto, en algún momento, ¿no? Es la palabra de Dios para todos los hombres. Entonces podemos decir que todos podemos leer la Biblia. Totalmente. Es un libro de fe. Entonces yo voy a buscar cuestiones científicas o históricas o qué sé yo, me voy a encontrar por supuesto con algo no demasiado detallado ni de lo que realmente me importe tanto, porque lógicamente no es un libro de historia, ni es un libro científico, ni es un libro de fe. Por lo tanto no tengo que buscar datos puntuales, ¿no es cierto?, sobre el mundo. Que no me lo quiere decir, digamos. Claro. Bien, vamos a ir a una pausa comercial ahora y cuando volvamos vamos a conversar sobre si se puede rezar con la Biblia, ¿no? Nosotros a veces cuando hablamos de rezar hablamos de decirle cosas a Dios, de pedirle a Dios, de pedirle perdón, de rezar oraciones que muchas veces ya conocemos de memoria, ¿no? Pero con la Biblia podemos tener nuestros momentos de oración, es bueno rezar con la Biblia, ¿qué es lo que nos puede decir la Biblia para nuestra vida espiritual? Todo eso lo vamos a preguntar al padre Marcelo Carraza cuando volvamos después de la siguiente pausa comercial en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe, acercándonos un poco más a la Biblia, este libro sagrado para los cristianos, para nuestra fe, que en realidad hemos conocido desde aspectos técnicos, valorativos, y nosotros lo que estábamos preguntándonos recién es cómo leer la Biblia, pero también decíamos si con la Biblia se puede rezar, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hablarle a Dios, a decirle cosas a Dios, ¿no? Pero también la Biblia, si es palabra de Dios, significa otra dinámica.
Padre Marcelo, ¿es bueno rezar con la Biblia? ¿Tenemos que rezar con la Biblia? ¿Podemos rezar con la Biblia? Por supuesto. Podríamos tomar la frase de un cardenal mexicano, ya hace unos cuantos años, que dice que la palabra de Dios es la savia que alimenta la vida de la iglesia, el árbol de la iglesia, ¿no? Tomando esa imagen, podemos decir, es lo que le da vida a la iglesia y nos da vida a cada uno de nosotros. Justamente la palabra de Dios lo que nos permite es escuchar a Dios. Muchas veces nosotros reducimos la oración a una especie de monólogo que somos nosotros lo que le hablamos a Dios. Claro. Y en un diálogo el importante es Dios, ¿no? Entonces se supondría que en nuestra oración lo primero que tiene que aparecer es la palabra del Señor, que nos ilumine, nos haga ver tal vez sí lo que nosotros vamos a pedir, lo que nos preocupa, lo que tenemos en el corazón, por dónde tenemos que realmente rezarlo, de qué manera. A veces nosotros queremos que Dios sea como una especie de sirviente nuestro, entonces que cumpla con todas las cosas que a nosotros nos parece que tienen que darse, y el Señor nos ha salvado, por lo tanto siempre el ir a la palabra de Dios nos va a permitir descubrir dónde estamos parados, qué es lo que hemos recibido de parte de Dios, y a partir de allí realmente sí rezar, ¿no? Con esto no digo que esté mal rezar las otras oraciones, pero sí, en toda mi vida rezo haciendo que Dios me escuche y yo jamás lo escucho a Él, hay algo que no está bien, lógicamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico un sacerdote me decía que siempre tenía que leer la Biblia, y a mí me resultaba difícil, ¿no? Porque, bueno, precisamente uno no sabe muchas veces cómo hacerlo, o a veces tiene poca perseverancia, ¿no? Tal vez empieza muy entusiasmado y queriendo el primer día leer mucho, pero a medida que van pasando los días uno va perdiendo ese entusiasmo por distintos motivos, porque no va entendiendo, porque no tiene tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer para rezar con la Biblia de una manera constante o permanente? Yo creo que lo primero de todo es leer. Hay un gran drama que tenemos todos nosotros, que no sabemos leer. Bueno, nosotros le llamamos saber leer a pronunciar lo que está escrito. Y en realidad leer significa, si uno va al diccionario, interpretar lo que está escrito. Y entonces lo primero creo que es justamente hacer una lectura detenida de lo que estoy leyendo, lo que me ayudará a ir descubriendo lo que dice. Muchas de las complicaciones o de lo que no entendemos es porque hacemos una lectura casi para simplemente informarnos de lo que dice. No es un diario, es justamente algo que nos habla el corazón, o sea, tiene que tener una lectura más profunda. Yo creo que si uno lee con mayor detenimiento, si lee un par de veces, puede encontrar y ir descubriendo e ir entendiendo un poco más cómo se va realizando, cómo Dios nos va hablando, ¿no? Y cómo se va realizando esa obra de Dios en ese acontecimiento, y sobre todo, que es donde entra la oración, en mi vida, porque el tema es que yo lo que leo ahí produce que Dios me hable. Entonces ahí entra la oración. Si simplemente es leer, por ejemplo, en las misas, nosotros leemos el Evangelio, pero no decimos lectura de Dios, decimos palabra de Dios. Lo que se hizo presente fue el Dios que nos habla. Por eso decimos la lectura. Que la palabra de Dios es una palabra siempre viva, eficaz, ¿no? Exacto. Entonces, ese diálogo es el que se tiene que producir. No importa si hay cosas que yo no entiendo, porque esto no es un concurso de lectura, sino que es justamente dejar que esa lectura, eso que estoy leyendo, de pronto se transforme en mí una palabra. Por eso tiene que entrar mi vida. En la oración con la palabra de Dios, lo que entra en juego es mi vida también. Ahora, sí, precisamente porque entra en juego mi vida, mis problemas, mis situaciones, yo a veces necesito que Dios me hable. ¿Está bien que yo agarre la Biblia, por ejemplo, y donde aparezca, el momento que aparezca, y que lea el texto que me llega primero a la vista?
Necesario, no está mal, tal vez no es lo ideal. Por ahí puedo tener alguna que otra sorpresa. Yo me acuerdo una vez un testimonio de una persona que hizo eso y que estaba muy enojado con su esposo, y entonces abrió así y encontró un texto de una guerra de allá de la antigüedad, donde el que mandaba la cosa dice: pasen a degüello a todos los enemigos, digamos. Claro. Una complicación. Es una complicación como interpreto eso, digamos, ¿no? Sí, sí. Por eso mismo creo que a veces, o sea, a ver, es válido, pero no sé si es lo mejor andar buscando la Biblia como una receta. Claro. Entonces, yo tengo tal enfermedad, busco la receta o el medicamento en la Biblia. Yo lo que tengo que encontrar es el Dios que sana, y que no necesariamente me da una receta para cómo solucionar eso, sino que lo que me muestra, y sobre todo para los bautizados, es que nosotros tenemos el mismo espíritu de Jesús. Entonces, desde cómo vivió Jesús, desde cómo Jesús encaró determinadas cosas, y con su mismo espíritu, que ya lo tenemos, podemos realmente vivir y realizar aquellas dificultades de la vida, ¿no? Vuelvo a aquello que decíamos, ¿no? No tenemos que querer que Dios sea el solucionador de todos nuestros problemas, porque si no, entonces no es Dios. Claro. Es un sirviente. La Biblia ilumina, en definitiva. La Biblia ilumina. Pero además Dios nos hace ver y recordar que hay una presencia de Él que está en nuestra vida, y es la misma presencia que tenía Jesús, que muchas veces la olvidamos, digamos, que está allí presente, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Exacto. Ahora, ¿es bueno o es necesario estudiarse de memoria textos de la Biblia, frases de la Biblia? En este sentido también de muchas veces como tener la respuesta ante situaciones o problemas ya aprendidos de alguna manera. No, porque la Biblia es viva, es la palabra de Dios, es el Dios que habla. Y como no hay recetas, lo que para mí pudo haber sido donde encontré un camino para solucionar, por ejemplo, un problema, para otro puede ser un camino diferente. Dios le puede mostrar un camino diferente. Por otro lado, me parece que ir aprendiendo frases o así de memoria no sé si tiene demasiado sentido. Por ahí puede ser en vistas de alguna oración. A veces oraciones que uno lo usa como si fuera una letanía, es decir, repitiéndola constantemente, también nos va ayudando a comprender y a darnos cuenta de la presencia del Señor y de sus dones. Pero saber cosas de memoria como para decir tengo la receta, no. Nosotros hablábamos en el programa anterior de los distintos géneros de la Biblia, que hay géneros históricos, sapienciales, poéticos, como los salmos, ¿no es cierto? Todo el Nuevo Testamento que nos habla de Jesús, las cartas. Si uno quisiera comenzar a rezar con la Biblia, a tomar todos los días, por ejemplo, un texto, un párrafo, para que Dios nos hable, ¿por dónde es mejor comenzar? Si es todos los días, por eso, tenés algunas opciones que puede ser para aquel que tiene a veces una agenda de estas, que normalmente católicas, que traen los textos que la liturgia nos presenta cada día de la misa. Ahí puedo tener una buena guía. Otra opción es comenzar por leer algún evangelio, el de Mateo, a veces el de Marcos también. El evangelio de Marcos es el más antiguo de todo y es muy, muy vivo, muy sencillo, ¿no? Que puedo acompañarlo con también la lectura o el rezo de un salmo, pero siempre es bueno comenzar por el Evangelio, por más que uno sepa la historia de Jesús. Recordemos que ahí no está escrita la historia de Jesús, sino está escrito lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Y eso es bueno siempre actualizarlo. Para rezar es bueno poner alguna música, ambientar de alguna manera. Viendo en internet estos días hay mucha música para rezar con la Biblia, dice, ¿no es cierto? ¿Hay que ambientar de algún tipo, de alguna forma especial para poder rezar con la Biblia? No necesariamente, pero hay gente que le puede servir, digamos. Claro. Lógicamente, si es algo instrumental puede servir, si por supuesto es algo que está diciendo otra cosa, me distrae. Se ve complejo, ¿no? Bien. Pero en eso, ¿dónde? También puede ser que a alguien le sirva el dónde, otros no necesariamente.
Es muy personal, digamos. Bien. Hay mucha gente que reza con la Biblia. Cuando volvamos de la pausa vamos a ver algunos testimonios de algunas personas que precisamente han hecho de su oración con la Biblia prácticamente un estilo de vida, rezando todos los días o algunas veces a la semana, pero donde han encontrado precisamente la luz, la guía para poder avanzar en la vida de fe en sus propias vidas personales. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe hablando sobre la Biblia, cómo acercarnos a la Biblia, cómo rezar con la Biblia. Y en realidad es una práctica que muchas personas lo realizan actualmente como una forma de escuchar la palabra de Dios y de orar. Vamos a escuchar algunos testimonios en este bloque sobre esta experiencia y cómo les ha resultado para ello, ya sea en su vida individual o en su vida familiar, este acercamiento a la palabra de Dios. Bueno, mi contacto con la Biblia fue la primera vez que yo vi una Biblia, fue cuando mi abuelo materno nos leía la Biblia. Éramos chicos y no entendíamos nada, pero él nos contaba. Y bueno, después, cuando mi hija empezó la catequesis, ahí fueron mis primeros pasos con la Biblia. Después, cuando mi hijo tomó la comunión y empezó la catequesis, fue que hice catequesis familiar con él. Entonces ahí tuve más contacto con la Biblia, porque trabajábamos mucho con la Biblia. Y bueno, y después, cuando ya conocí la renovación carismática, ahí fue que comenzó más el encuentro con la palabra de Dios, porque en la oración personal, ahí uso mucho la Biblia, la palabra de Dios. Entonces ahí es lo que me fortalece diariamente, porque uno en un momento del día hace la oración personal. Por lo general yo la hago cuando me despierto temprano. Ahí lo primero que hago es la oración personal y la lectura de la palabra, que eso es lo más que nos lleva a seguir, a empezar el día, por lo menos agradeciendo al Señor por abrir los ojos y ver, y bueno, y todo el día, que es ofrecer el trabajo de todo el día, pero siempre con esa palabra que nos fortalece, nos guía, y nos llena de alegría, porque es la palabra de Dios. Sí, un texto, por ejemplo, un versículo, y ahí lo medito. ¿Qué me dice? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Y así voy leyendo, viviendo la palabra de Dios. Sí, muchas veces. A veces por ahí uno es como que que no sabe escuchar, pero si uno se pone, presta atención y medita bien la palabra, Dios habla, siempre habla. Yo leo el Evangelio todos los días desde hace unos cuantos años. Primero empezó siendo abrir el Evangelio en cualquier lado, y después, ya hace unos 3 años, compré el Evangelio día por día, así que voy con el Evangelio de la misa. Y bueno, y ahí aprendí un poco a darme el tiempo de escuchar a Dios.
primero en su palabra original y después interrogándome, pero me llevó mucho tiempo poderle preguntar a Dios qué quería que hiciera yo por Él. Y bueno, y ahí descubrí que Dios es tan sencillo, que pide cosas simples, como hacer las cosas con amor, hacerlas lo mejor que puedo y tengo en mis manos para hacer. Y bueno, hacer esto de todos los días, pero hacerlo lo mejor que puedo. Eso fue lo que fui aprendiendo con la lectura diaria. Y bueno, yo hago mi espacio para favorecer eso, así que es sola en mi cuarto, donde lo puedo leer y lo puedo leer la reflexión y otras veces preguntarme qué me dice a mí y bueno, lo acompaño con un misterio del rosario. Y en darme pautas para los días, decir qué me propongo este día, es decir, una finalidad para el día y saber que no voy a tener todas las respuestas, pero que para Dios sí son significativas, aunque yo no pueda saber por qué o por qué me pasa tal o cual cosa. Así que bueno, encontrarle un sentido a cada día. Yo desde chica vi siempre en mi casa la Biblia. Mi mamá tuvo siempre una Biblia sobre la mesita de luz, pero era nada más que presencia de Dios en la casa. No se abría, no se tocaba, y si la abríamos no la entendíamos. Por ejemplo, sí podíamos agarrar un devocionario de tapitas negras. La Biblia era como que era la presencia nada más. Nadie la leía y creo que ni mi mamá tampoco la leyó. Un poquito más grande, sí vi, por ejemplo, un señor vecino, un señor muy humilde que trabajaba en la chacra, que todos los domingos a la tarde se sentaba y leía la Biblia. Entonces a nosotros nos llamaba la atención eso. Y íbamos y nos sentábamos con él y él nos decía, esto dice todo lo que está pasando y todo lo que pasa yo lo entiendo con esto. Nosotros, uno es chico y te da un libro, no sabíamos, ¿no? Entonces él nos leía una Biblia, todavía la recuerdo, de tapas de cuero, muy usada, pero que él la cuidaba, la agarraba con un amor, eso me quedó. Entonces después, cuando yo ya fui más grande, pude tener la Nueva Alianza, fue lo primero. Tenía 15 años, ya era catequista, me compré la Nueva Alianza. También es como que no la sabía manejar. Con el correr de los años, a través de la catequesis, me he ido relacionando, aparte como cada vez que tengo que preparar un encuentro, tengo que leer la Biblia, es como que todos los días, un ratito, releo la Biblia, releo para el encuentro, tal vez en la semana, 3 veces uno está tratando de preparar ese encuentro, siempre iluminándolo con la palabra, más allá que a veces vamos y a lo mejor lo que preparamos para ese día hay una problemática o algo y eso que preparamos no nos sirve, pero tenemos que estar siempre atentos, yo como catequista, a con qué otra lectura puedo iluminar ese día el encuentro. A lo mejor preparé mucho un encuentro y tengo que salir y rápido pensar con qué puedo iluminar ese encuentro. Por eso nosotros, por ejemplo, en los centros, como catequista y todo, siempre queremos, cuando una catequista nueva se integra, que tenga su Biblia para que de a poquito vaya haciéndole familiar. Porque yo siempre digo a las chicas, siempre una mirada cuando hay un problema personal o en la vida de los chicos, de la catequesis, lo que sea, siempre es más pobre, tenemos que tener una mirada, a lo mejor tenemos una mirada un poco más empobrecida si no tenemos oración con la Biblia, ¿no? Si no tenemos el contacto con la Biblia. Entonces es como que todo se nos hace más difícil y sin embargo si a ese problema lo miramos de
le ponemos una mirada más enriquecida por la palabra, diría yo, una mirada un poquito distinta a través de la palabra, es como que se nos hace más fácil para poder sobrellevarlo, para poder aconsejar a otros, siempre enriqueciéndonos con la palabra. Son algunos testimonios los que hemos escuchado que nos muestran precisamente cómo es posible, es factible precisamente tener a la Biblia como una herramienta desde la cual Dios nos habla y poder de esta manera entonces profundizar en nuestra vida de fe y en nuestro acercamiento a Dios. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando con el padre Marcelo Carraza acerca de algún tipo de técnica como para precisamente tener un acercamiento más programático, más metodológico a esta posibilidad de rezar con la fe. Seguimos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe hablando sobre la Biblia, cómo rezar con la Biblia. Padre Marcelo Carraza, ¿hay alguna técnica, alguna metodología para rezar con la Biblia? Hay varias. La Iglesia normalmente trabaja con una que es muy antigua. De hecho, algunos sostienen que ya en la misma Biblia se encuentran estos pasos como metodológicos, como para poder rezar con la Biblia. Pero fue un monje, Guigo, ya por el siglo XI, que le da, podríamos decir, una forma técnica, lo que normalmente se llama lectio divina o lectura orante de la palabra de Dios. ¿En qué consiste? Son 4 pasos. Ajá. En realidad, originalmente son 4 pasos. Después, como fue tomado por mucha gente, religiosos, monjes, se le han agregado otros pasos, depende. Pero en lo común son 4 pasos. 4 pasos que en realidad hacen la idea de una escalera, una escala. Entonces, se dice, por medio de esta escala, Dios llega hasta el hombre y le habla, y el hombre llega hasta Dios. Es decir, una escalera uno puede subir o bajar. Y en concreto, ¿cómo lo hacemos? Si yo quisiera empezar con la lección divina. Y bueno, son 4 pasos. El primer paso es lectura, el segundo paso es meditación, el tercero oración y el cuarto contemplación. ¿Qué significaría cada uno de estos pasos? Bueno, el primer paso es lectura, es leer. Me siento a leer la Biblia. Leer. Primero todo, como hoy decíamos, ¿no? El Espíritu fue el que inspiró a quien escribió. Nosotros tenemos que pedirle y rezarle al Espíritu que nos inspire para poder interpretar y sobre todo para poder dejar que Dios nos hable. Es bueno hacer una oración inicial. Una oración inicial al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar la Biblia. Exacto. Después leer. Como decíamos hoy, leer es interpretar. Es decir, podríamos decir, tendremos que leer, volver a leer, no importa cuántas veces, pero es bueno, leer el texto, volver a leerlo, hasta que en cierta manera nos quede algo como impreso en el corazón, podríamos decir. Y leer cuánto del texto, ¿no? Porque yo tomo la Biblia, supongamos que empiezo con un libro del Nuevo Testamento o el Evangelio del día, aunque ya lo tendría acotado, pero un libro, el Evangelio de Juan, por ejemplo. ¿Cuánto leo? Bueno, en eso las Biblias ayudan porque te ponen títulos, que eso ya implica que lo que normalmente se llama una perícopa, es decir, un texto que tiene un comienzo y tiene un final, digamos, ¿no? Entonces uno puede ir tomando textos no demasiado largos, porque seguramente para empezar uno se va a complicar. No es necesario leer 3 o 4 hojas, sino un pedacito corto. Un pedazo corto, que justamente implique entre 2 títulos, podría ser una opción. Tal vez el Evangelio de Juan no es el más cómodo porque es el que escribe más en el pensamiento oriental que
es muy distinto al nuestro. Nosotros, por decir, pensamos esquemáticamente, a saber y punto, 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 punto. Claro. El oriental va, viene, da vuelta, o sea, en espiral o en caracoles, como piensa, entonces es más complejo para nosotros. Pero, por ejemplo, acá tengo el de Mateo, voy mostrando la cámara, que son todos estos títulos. Podría tomar entonces un párrafo, de los cuales están divididos por estos títulos. Exacto. Entonces, ya con eso no es necesario que lea mucho más. Con eso me sirve para hacer la oración, la lección divina. Exacto. Lo importante es que lea varias veces. No muchísimas tampoco, pero varias. Pero no una sola vez. No una sola vez, sino una lectura que me ayuda a ir comprendiendo y entendiendo, ¿no? Ese es el primer paso. El primer paso que hay que darlo bien dado. Y la idea es ahí ver qué dice. Y no tanto qué me dice. Te doy un ejemplo. Hoy citamos la palabra del buen samaritano, ¿no? Sí. Todos conocemos la palabra del buen samaritano, un hombre que es asaltado modernamente, es moderno en ese aspecto. Este hombre es dejado tirado allí como medio muerto. Medio muerto. En la antigüedad se pensaba que si uno tocaba un muerto se hacía impuro, entonces pasan dos hombres religiosos ante la posibilidad de que esté muerto y quede impuro, pasan de largo. Un tercer hombre, más bien no muy bien calificado dentro del pueblo de aquella época, se compadece y se acerca. Ese cuento que utiliza Jesús en realidad parte de una pregunta que le hace una persona religiosa, que le pregunta quién es mi prójimo, ante el deseo de que Jesús dice que hay que amar al prójimo, ¿no? Entonces le dice, ¿quién es mi prójimo? Normalmente nosotros también nos hacemos esa pregunta y normalmente categorizamos al prójimo, decimos, bueno, el que está cerca, el que sufre, el que le pasa esto, lo otro. Sin embargo, Jesús, cuando termina el cuento, le pregunta a este hombre, ¿quién se comportó como prójimo? Lo que le dijo es que no es una categoría, sino que es un comportamiento, una actitud. No hay que saber nada raro para darse cuenta de que Jesús cambió la pregunta. Entonces, ¿pero de qué surge eso? De haber leído detenidamente el texto. Entonces, haber hecho un análisis de lo que dice el texto. De lo que dice el texto. Tranquilo, ese es el primer paso. Entonces, acá Jesús cambió la pregunta, entonces por algo la cambió. Entonces, mi prójimo no es una categoría, sino yo hago prójimo al otro acercándome. Claro, con lo que hago. Ese ejemplo, en ese sentido, para saber también lo que dice, me puedo ayudar con las notas que están aquí. Con las notas que están allí. Y a veces, si me resulta un poco difícil, también puedo tener algún comentario o algo. Pero siempre es bueno que la lectura la haga uno, digamos, y no venga tanto lo de que otro ha hecho o ha realizado. Está bien. Y una vez que leo varias veces y que descubro qué dice, entonces pongo mi vida. El segundo paso. Mi vida, entonces, de esta manera, lo que dice allí Dios me va a decir algo a mí. Entonces, el qué me dice. ¿Qué me dice a mi vida? Por ejemplo, si seguimos con el buen samaritano, yo podría decir, bueno, y sí, hay algún prójimo que yo estoy pasando de largo al lado de su vida, porque soy un ejemplo, ¿no? O me puede hacer descubrir que Jesús en algún momento fue el buen samaritano conmigo. O me puede hacer descubrir que hubo gente que fue buen samaritano conmigo. Claro. En este sentido, a cada uno le va a decir algo distinto en función de su realidad y su actualidad. Exacto, de su vida, ¿no? Porque allí lo que entra en juego es la vida. Entonces, el qué me dice. Uno puede tener la tentación de que me diga muchas cosas, pero lo importante es que me diga una sola cosa. Está la tentación también que me diga en realidad cosas para los demás, que cuando leo en realidad piense, bueno, esto se lo dice a fulano de tal o a otra persona o a mi vecino. Dios si le tiene que decir algo a alguien, se lo va a decir a esa persona, no al vecino, ni al hermano, ni a... así que eso hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Otra tentación es a dejar de lado el primer paso e ir directamente a lo que me dice. Cosa que estaría mal, porque entonces yo ya le estoy presionando a Dios para que me diga algo, digamos, acomodando a lo mío. Desde lo mío, ¿no? Entonces este que me dice será algo concreto, muy concreto. Y eso da paso al tercer, o da pie al tercer paso,
que es justamente el de la oración. Si Dios me dice que tengo que serme prójimo, tener una actitud de prójimo con alguien que está cerca mío, que me cuesta o algo por el estilo, tendré que pedir fortaleza, tendré más amor para poder vivir esa realidad. Aquí ya no escucho, sino soy yo el que le hablo a Dios, el que le pido a Dios. Le pido, a partir de algo que Dios me dijo. ¿Qué me dijo? Entonces está propiamente el diálogo. Una oración concreta y común, por supuesto. A ver, si Dios me dice que tengo que perdonar a mi hermano, no puedo pedir, está bien que uno pida, qué sé yo, porque el perrito se le rompió la pata, pero se supone que tiene que ir en tono con lo que me dijo. Esto está bien también que sea algo espontáneo, ¿no? Como un diálogo con Dios, exacto, o sea, lo que me dan ganas de decirle a Dios en ese momento. Es un diálogo, y un diálogo coherente, ¿no? Porque no claro. puede salir con una cosa incoherente, ¿no? Un diálogo coherente. A partir de allí se reza. Y una vez que se reza, de una manera sencilla, concreta, entonces pasa el último paso, el cuarto, que se le dice normalmente contemplación, pero en realidad encierra como dos pasos en uno mismo. Es un poco volver en un momento de silencio a rever aquello que Dios me ha mostrado, me ha dicho, lo que yo le pedí, como para internalizarlo mejor en mi vida y descubrir qué acción concreta voy a hacer. Dios me dice que me acerque a mi hermano y que me haga prójimo de él. Bueno, eso puede quedar muy lindo en la teoría. Tengo que descubrir de qué manera voy a dar ese primer paso que el Señor me pide. Sería como llevarlo a un compromiso concreto. Exacto, un compromiso, y más que un compromiso, una acción concreta. Una respuesta es la otra forma de responder. O sea, respondo con la oración, y respondo después de la contemplación con una acción concreta. Es otra forma de respuesta a lo que Dios me pide. Bien. Esto está bien que lo haga todos los días, lo tengo que hacer todos los días, lo puedo hacer cada tanto, no hay receta. Si uno pudiera hacerlo todos los días, mucho mejor. A veces los tiempos modernos no nos dan pie para hacer esto tan detenidamente, pero es bueno de a poquito ir incorporando tal vez algún paso. A veces desde el primer momento no puedo tomar los 4 pasos, pero por ahí puedo decir, bueno, leo un poquito más detenidamente, veo que me dice de una manera más concreta, por eso... ¿Y lo tengo que hacer individualmente, personalmente, o lo puedo hacer con otros también? Comunitariamente. Hay muchos grupos que normalmente se llama de pastoral bíblica, o grupos bíblicos, que todo su encuentro es una lección, una lectura orante. De hecho, 2, 3, hay gente que puede hacer 2 o 3 horas. Que se reúne, digamos, se reúne, ¿cierto? Esto, ¿no? Pero a cada uno le dice algo distinto a Dios. Sí. Por ahí puede decir algo comunitario, porque por ahí puede ser que el que esté tirado sea alguien que todo el grupo hemos dejado de lado, por ejemplo, tomándolo del buen samaritano. Bien, perfecto. Vamos a ir a la pausa ahora y cuando volvamos vamos a cerrar nuestro programa precisamente hablando nuevamente de la importancia de rezar con la Biblia, recordando precisamente estos pasos y cómo entonces podemos progresar en nuestra vida de fe a través de la palabra de Dios. Estamos en Cuestión de Fe, ya prácticamente en el final de nuestro programa hablando sobre la Biblia, cómo rezar con la Biblia. Recién hablábamos, Padre Marcelo Carraza, sobre, bueno, que no solamente la oración con la Biblia es individual, sino también muchas veces puede ser comunitaria, de hecho se hace así. Y si yo quiero contactarme con alguien que me ayude, que me pueda dar una mano precisamente en la oración con la Biblia, hay organismos de pastoral. Sí, hay organismos de pastoral. Cualquier sacerdote puede tranquilamente acompañarnos, pero hay organismos a nivel diocesano. Está el equipo Servidores de la Palabra, que por ahí puede acompañar. Tiene un Facebook que también se puede consultar. O puede enseñarnos también la metodología de la lectura orante, ¿no? A nivel nacional también existe
estas realidades. En nuestra región tenemos un lindo instrumento que es en febrero y en noviembre, normalmente se hace en Rosario y a veces en Esperanza, Santa Fe, 2 encuentros de un fin de semana donde se profundiza bastante un tema bíblico. Por supuesto, para personas que ya estén más acostumbradas a trabajar con la Biblia. Y también en nuestra diócesis, en Gualeguaychú, tenemos en septiembre normalmente un taller bíblico que también profundizamos algún tema. Que septiembre es el mes de la Biblia. Es el mes de la Biblia, ¿cierto? septiembre, ¿no? Bien, ¿y cuál es la importancia para nuestra espiritualidad de utilizar la Biblia y que la Biblia sea parte de nuestra espiritualidad? La palabra de Dios tiene que ser, como decíamos hoy, ¿no? La savia es lo que hace vivir al árbol. La palabra de Dios es lo que hace vivir nuestra fe cristiana, porque es el Dios que nos habla. Recordemos que Jesús, cuando aparece con un título, en el Evangelio de Juan dice que es la palabra de Dios. Entonces es el Dios que nos habla y desde allí es donde se alimenta nuestra fe, donde se alimenta nuestra vida, donde le damos la verdadera importancia a Dios. Entonces toda espiritualidad de un cristiano tiene que estar fundamentada sobre esta palabra de Dios que nos habla. Y no diría yo, no tanto de la palabra, sino del Dios que nos habla a través de su palabra. Por eso es importantísimo poder hacer que nuestra espiritualidad esté fundada sobre la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de las oraciones, rezar el rosario, a veces lo hacemos con un ritmo cansino de repetir cosas, pero lo que estamos contemplando es un misterio de la palabra de Dios, de la vida de Jesús, que está enmarcado dentro de la palabra de Dios. Entonces es un misterio que nos habla. Por eso todo tiene que estar todo imbuido dentro de este Dios que quiere dialogar con nosotros, un Dios vivo. En eso nosotros creemos, alguien que está vivo, que está acá y que a través de este instrumento nos está diciendo su palabra para descubrir cómo Él camina junto con nosotros en la vida. Muy bien, muchas gracias, Padre. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos. Cuando en el próximo programa nos reencontremos, vamos a hablar sobre la persona de Jesús. Este Jesús que les hizo esa pregunta tan importante a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y para ustedes, ¿quién creen que soy yo? También nos vamos a preguntar en nuestro próximo programa sobre quién es Jesús para todos y para cada uno de nosotros. Les recordamos que si quieren hacernos preguntas, si quieren sugerirnos algún tema, si tienen dudas, pueden comunicarse con nosotros a través de cuestiondefe@gmail.com, que es la dirección de correo electrónico, y también a través de nuestro Facebook. Pueden buscarnos precisamente para compartir con nosotros sus experiencias sobre los distintos programas o sobre los temas que les parezca importante que pudiéramos abordar precisamente en este ciclo. Les agradecemos su compañía, nos vamos a despedir como hacemos cada programa con un resumen de lo que hemos de alguna manera compartido en este programa tan importante sobre la Biblia y cómo acercarnos a la Biblia, tratando de formular algunas preguntas y de dar algunas respuestas, pero que en definitiva siempre es una cuestión de fe. Muchas gracias. El mundo está al alcance de la yema de nuestros dedos. Somos la generación Y, la generación milenaria. Somos la primera generación global y la juventud digital. Hemos crecido en un mundo interconectado, con el mayor flujo de información en la historia. Todos los jóvenes utilizamos las herramientas que nos ofrece la tecnología moderna. Intercambiamos millones de datos cada día.
encontramos respuestas a interrogantes de todo tipo. Bueno, de casi todo tipo. Porque hay preguntas cuya respuesta no está en Internet. El ser humano siempre se ha hecho las mismas preguntas. Preguntas trascendentales que no encuentran respuestas si no es en Dios. Y para acercarnos al misterio de Dios, hay que hacerlo en oración. A lo largo de la historia, Dios se ha revelado de múltiples formas, pero especialmente a través de la Sagrada Escritura. Los libros que contiene la Biblia son históricos y fueron escritos durante más de 3000 años. Es la palabra viva de Dios que habla al hombre de todos los tiempos, a todas las generaciones, también a nosotros, los jóvenes. Pero ¿cómo acercarnos correctamente a la Biblia? ¿Hay que leerla de principio a fin como un libro más? En realidad, para rezar con la Sagrada Escritura, existe un método muy antiguo desarrollado por los monjes medievales: la Lectio Divina. La Lectio Divina es un método que nos lleva a un encuentro con Dios. Es adentrarse en el mundo de la gracia, donde todo es gratuidad y expresión del amor infinito de Dios. Con la Lectio Divina comprendemos los mensajes que Dios nos da a través de la Sagrada Escritura y los llevamos a nuestra vida diaria. Se realiza a través de 5 pasos: la lectura, la meditación, la oración, la contemplación y la acción. La lectura debe ser una lectura de fe que se realiza con espíritu de discípulo, con el corazón abierto y disponible. La meditación es adentrarse en el texto, buscando el mensaje que se nos transmite y actualizando ese mensaje en nuestra realidad personal, comunitaria y social. En la oración le pedimos o le agradecemos al Señor. Es un momento de verdadero encuentro con Dios, donde nos refugiamos en su amor y nos ponemos totalmente en sus manos. La contemplación es el momento cumbre. Con ella participamos de un encuentro personal y directo con Dios. Hablarle al Señor de corazón a corazón. Es además un anticipo de la eternidad. En este último paso no es suficiente ser inteligente. También se necesita ser una persona con sed de Dios. Finalmente llegamos a la acción. En este último paso, procuramos llevar a nuestro día a día los mensajes que Dios nos da, para así poder cumplir con el proyecto divino depositado en nosotros.